Buenas tardes, amigas y amigos de la Casa Amarillo Sello Octavio Paz, ubicada en Carrillo Puerto 445 de esta colonia Tacuba en la Ciudad de México. Esta casona hermosísima alberga el legado de nuestro Premio Nobel de Literatura y de su esposa, la artista plástica Marillo Cetra-Mini. A nombre del Sistema DIF capitalino, y de su directora, la licenciada Rebeca Sánchez Andín, así como de la Secretaría de Cultura Federal y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, les damos la más cordial bienvenida a esta lectura homenaje al poeta Efraín Huerta a 109 años de su natalicio. Participan los poetas mexicanos Armando González Torres, Claudia Posadas, Jorge Fernández Granados, Refugio Pereira y Sergio Briceño. Efraín Huerta nació el 18 de junio de 1914 en Silao, Guanajuato, el mismo año que Octavio Paz. Juntos hicieron la revista Taller. En 1931 ingresó a la Preparatoria Nacional, estudió con Julio Torri, hizo amistad con Carmen Toscano, Rafael Solana, ahí conoció a Paz. Ambos tuvieron un interés conjunto por temas políticos, sociales y literarios, aunque años después sus opiniones políticas fueron distintas. En 1933, Huerta abandonó la carrera de leyes para dedicarse de lleno a la escritura. En 1941 se casó con Mireya Bravo. Octavio Paz fue testigo de esta boda. Efraín y doña Mireya procrearon 2 hijas y un hijo, el notable poeta y crítico literario David Huerta. La segunda esposa de el poeta Efraín Huerta fue la poeta Telma Nava. Con ella tuvo 2 hijas, entre ellas la poeta e historiadora Raquel Huerta Nava. En fin, todos ellos, todas ellas, queridos y queridas escritoras, autores que han dejado huella en las letras mexicanas. Como sabemos, en 1935, Efraín Huerta publicó Absoluto Amor. Sin embargo, la primera publicación con la que obtuvo un gran reconocimiento fue Los Hombres del Alba, libro célebre donde la Ciudad de México aparece como tema literario. Octavio Paz se refiere al compromiso político y literario de Huerta en el prólogo a la antología Poesía en Movimiento de 1966. Y para conmemorar el natalicio de Efraín Huerta, el gran cocodrilo, los dejo con los comentarios y poemas de nuestros invitados. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes, agradezco mucho a la maestra Leticia Luna la invitación para participar en esta lectura de homenaje a Efraín Huerta, que se realiza en este recinto, en este hermoso recinto que custodia el legado de Marillo y Octavio Paz. Como se sabe, Efraín Huerta y Octavio Paz nacieron el mismo año, se conocieron en la juventud y forjaron una amistad que si bien no estuvo exenta de tensiones, de desencuentros, fue una amistad muy resistente, una amistad que resistió las más diversas circunstancias, desde los celos profesionales hasta las pasiones políticas. Efraín Huerta y Octavio Paz se conocieron muy jóvenes, en la adolescencia. Era una época, digamos, muy inflamada, el principio de los años 30. Difícilmente puede pensarse en la historia reciente de México de otra etapa en que los jóvenes se incorporaran de manera tan temprana, tan precoz a la vida pública. En la preparatoria, tanto Octavio Paz como Efraín Huerta descubren su vocación y abrazan esta misión, esta misión no solo de creación artística, sino de cambio social. Ambos son jóvenes inflamados, enérgicos, de fuerte carácter, que conciben de manera simultánea el cambio social con el cambio político.
y que además creen son jóvenes, digamos, con calentura de amor, con calentura política, y creen en la posibilidad de una revolución tanto vital como social. Para ambos el amor es una fuerza de cambio, es el ariete del cambio, porque gracias al amor será posible combatir la hipocresía social, combatir las convenciones, liberar los apetitos y los instintos, y ambos, por decirlo así, son enamorados del amor. Y esta va a ser, digamos, su gran analogía, su gran paralelo, el tema que los va a hacer, pues que va a hacer que entren en comunión. Ambos pues son muy precoces, participan, orbitan alrededor de las mismas publicaciones, cada quien con sus filias y sus fobias, porque ambos, como decíamos, pues son de fuerte carácter. Por ejemplo, pues Octavio Paz establece una relación de afinidad con los miembros del grupo literario denominado Contemporáneos, mientras que Efraín Huerta los odia, pero colaboran alrededor de las mismas publicaciones, especialmente en Taller, que es una revista emblemática de la época, y que es donde pues digamos el espacio donde colaboran más estrechamente. Ya después Efraín Huerta pues se va a enemistar con algunos de los exiliados que se integran al proyecto, y lo dejará, pero digamos, sí, hay en este inicio muchísima cercanía, y sobre todo esta sintonía en torno al tema del amor como un tema transformador, tanto en la poesía como en la vida. Y bueno, si uno atiende a las primeras publicaciones, los paralelos son enormes en tema y en tono de estos dos escritores, ambos, digamos, con su tono personal, pero con influencias muy similares. Ambos son lectores de la generación del 27, de una manera u otra. Efraín Huerta más reticente, pero ambos también, digamos, son lectores de las nuevas tendencias en la poesía universal. Paz mucho más influido, mucho más atraído por el surrealismo, Huerta mucho más crítico hacia este movimiento, pero digamos, en ambos hay estas consonancias en tema y tono, y bueno, ya después vendrá esta bifurcación de sus caminos. Paz sale de México, su conocimiento, digamos, de primera mano de la poesía en lengua inglesa, su flechazo con el surrealismo ya en Francia, pues lo hacen un poeta mucho más maduro, con uno de los periplos más amplios y variados en la lengua española, que va desde el poema en prosa, el poema de largo aliento, el poema breve, el poema autobiográfico, y pues Huerta también sigue su evolución poética. Se separan políticamente, mientras Paz se aleja cada vez más de la izquierda ortodoxa, y pues Huerta tiene una militancia más marcada, pero también hay momentos incluso en que pues la poesía de Huerta está muy lastrada por su compromiso político, pero hay momentos también en que, digamos, dos matices que salvan mucho a Huerta como el gran poeta que es. Por un lado, su afición, su amor, su pasión por la ciudad. Si bien la ciudad está presente desde el estridentismo, desde Salvador Novo, nadie como Huerta hace de la ciudad un tópico lírico. Y por otro lado, su humor, ese extraordinario humor que hace que ya hacia el crepúsculo de su vida invente uno de los géneros más subversivos y pues jocosos de la literatura hispanoamericana, que es el poemínimo. Entonces, digamos, estas existencias poéticas bifurcadas siempre va a haber el recuerdo de esta amistad juvenil, y hay un momento, una anécdota muy entrañable, muy bella de esta comunión ya hacia el final de su vida. Es una anécdota muy conocida, pero vale la pena reiterarla, ¿no? En los años 70, hacia finales de los años 70, hay una lectura colectiva
en la que participan también Octavio Paz y Efraín Huerta, entre otros poetas. Efraín Huerta para esta época pues es un poeta muy querido, muy popular, paradigma, digamos, del compromiso y de la verticalidad de izquierda, y Octavio Paz es también un poeta muy admirado, pero profundamente controvertido por sus posiciones políticas. Además, en esta lectura pues están esos entrañables revoltosos que son los infrarrealistas, que también que tan famosos hizo Roberto Bolaño, y pues cuando empieza a leer Paz son unos tremendos abucheos y silbidos. Efraín Huerta, que ya no puede hablar porque ya lo operaron de la garganta, se para, hace gestos para apaciguar a estos bárbaros y va y le da un abrazo muy cariñoso a Octavio Paz. Estos vándalos se callan un poco y Octavio Paz puede leer, ¿no? Entonces creo que esto ejemplifica lo que decía al principio, la resistencia de esta amistad a todos los avatares, ¿no? A todos los avatares, y un poco muestra de esto también es este poema que le dedica Efraín Huerta a Octavio Paz, que se llama Borrador para un testamento, y del que quiero leer un fragmento. Borrador para un testamento a Octavio Paz. Así pues, tengo la piel dolorosamente ardida de medio siglo, el pelo negro y la tristeza más amarga que nunca. No soy una lágrima viva y no descanso y bebo lo mismo que durante el imperio de la Plaza Garibaldi y el rigor de los tatuajes y la tuberculosis de la muchacha ebria. Había un mundo para caerse muerto y sin tener con qué. Había una soledad en cada esquina, en cada beso. Teníamos un secreto y la juventud nos parecía algo dulcemente ruin. Callábamos o cantábamos himnos de miseria. Teníamos pues la negra plata de los 20 años. Nos dividíamos en ebrios y sobrios, inteligentes e idiotas, ebrios e inteligentes, sobrios e idiotas. Nos juntaban una luz, algo semejante a la comunión, y una pobreza que nuestros padres no inventaron. Nos crecía tan alta como una torre de blasfemias. Pues hasta aquí con este fragmento de este extenso y bello poema de Efraín Huerta dedicado a Octavio Paz. Ahora a continuación quisiera compartirles algunos poemas de mi libro Es el decir el que decide. Uno nunca sabe si tiene algo que decir. Es el decir quien lo decide. Aquel de hablar parco y vacilante, que expulsa luz en la mirada, dice que el mérito de la poesía no es acumular palabras, sino desnudarlas. No podemos recorrer la distancia que separa el decir de la cosa, porque somos esa distancia. Podemos sentirnos exhaustos después de hablar mucho. En cambio, no hay un solo silencio que nos deje vacíos. Y si el poema fuera una herida a través de la cual alcanzamos a mirar más dentro y más lejos, la conversación ortodoxa, saber lo que escucharemos antes de oír y lo que diremos antes de abrir la boca. Existen más lugares comunes que palabras para conjugarlos. Lugar común, frase con apetencia desesperada de agradar. Palabras domingueras, aquellas que pasean con bermudas y camiseta, dizque para mostrar músculo. Aún en el poema más hermético, entre su mármol y su cristal impenetrables, al borde de su exégesis, se oye el eco de una canción de cuna. ¿Qué es aquello que no puede decirse, pero tan hondo te surge y te plañe? No hemos enmudecido, más bien, nunca tomamos la palabra. Callados es la única manera de hacernos escuchar. Y ahora quisiera leer unos cuantos poemas de mi libro En el bosque equivocado. Palabras descubiertas. Hay viejos que se quedan callados un buen rato, hurgan en sus recuerdos o en sus sueños ser lo mismo y de repente te regalan una frase prodigiosa, como si hubieran descubierto de milagro las palabras. La poesía, medio por el cual los azares sobrenaturales tienden a expresarse alguna vez en las voces humanas. Al leer un poema hay que poner énfasis en los espacios en blanco,
que es donde la conciencia no ha impuesto su negrura. Dicen que hay una edad muy tierna y encomiable en la que solo se sabe malherir a la mentira. La aspiración de ese escritor, quitarle a las frases todo el peso del sí mismo, que discurran con la ligereza, la dulzura y la clarividencia de lo anónimo. La poesía y la lucidez a menudo aparecen por distracción o descuido, prendas milagrosas colgadas de un rayo de luz. Y finalmente, para terminar, pues Efraín Huerta fue un poeta por antonomasia del alba. Esta imagen pues está profundamente enraizada en su poesía. Y yo desde hace algunos años he estado escribiendo poemas al amanecer, entonces me identifico mucho con este culto al alba de Efraín Huerta, y pues estos poemas son un modesto homenaje a su figura. Amanece. Al alba, la función de los pájaros es despertar a los árboles que todavía están dormidos. Esos días que amaneces con la mente en blanco y te sientes como un dios en vías de aprender su primera lengua. Amanece. Junto con los retazos del sueño hemos rescatado un idioma fugitivo de la noche que por el momento es parco y permanece en un rincón, en silencio y con los ojos bajos. Los pájaros se olvidaron de trinar, las mascotas no celebran, el café no reverbera y sin embargo amanece. Amanece. Durante el día cargado de rutinas hay que fingir que se sigue soñando. Aún en la más intrincada oscuridad, el amanecer, con la luz oculta en su vientre, sigue avanzando. Dijo, tenemos dos ojos, y a la hora decisiva del alba, uno se aferra a la noche y otro se escapa hacia el amanecer. Lo que caracteriza al amanecer no es la luz o el olor a café, sino la disposición del alma al alba. Al alba respondemos un llamado para despertar, pero tardamos mucho en reconocer quiénes somos. Amanece y algo muy poderoso. El canto de un pájaro nos apega a este día que pensábamos ya no era nuestro. Amanece y nuestras miradas jóvenes aún no se acostumbran al asombro del mundo. Amanece. La piel fresca de la luz sustituye nuestras penumbras ajadas. Amanece. Pronto saludaremos a los primeros seres vivos, pero antes debemos escoger nuestras palabras más jóvenes y preciadas. Pues muchas gracias y que viva Efraín Huerta. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Posadas, escritora mexicana. Un enorme privilegio estar aquí en la Casa Amarillo Sello Octavio Paz, una excelente iniciativa para resguardar la memoria, el acervo de uno de los más importantes intelectuales mexicanos. En esta ocasión, en homenaje a otro de nuestros grandes escritores, el gran Efraín Huerta. Octavio Paz y Efraín Huerta son dos conciencias poéticas que coincidieron en el espacio y tiempo, contemporáneos. Ambos nacieron en el mismo año, un año importantísimo para la escritura mexicana, año de nacimiento de Paz, del maestro Efraín Huerta, de José Revueltas. Es importante en el sentido que son dos conciencias poéticas que marcaron ciertas y determinadas rutas en la poesía mexicana, rutas que a la fecha convergen, divergen, se deconstruyen, se construyen en el ejercicio poético contemporáneo. Efraín Huerta, una de las grandes vetas más importantes de su obra, es más que una poesía, digamos, con preocupaciones sociales, es más bien una poesía orientada a tomar en cuenta, a extraer la conciencia del ser, del ser alienado por un sistema económico que controla la conciencia, las percepciones, limita las condiciones de vida, etc.
y además también otro de sus temas importantes es lo urbano. En ese sentido, uno de los poemas más importantes en torno a estos temas que estamos platicando es Los hombres del alba, que hoy por hoy en relecturas contemporáneas sigue esplendiendo como uno de los grandes poemas de la literatura mexicana. En homenaje a ese poema, yo leeré este texto de mi autoría, que podría ser una especie de los nuevos hombres del alba, pero en esta ocasión estos hombres, este ser humano, mujer, hombre, alienados precisamente por un sistema que limita las condiciones de vida, pero también en la actualidad por todos estos estímulos visuales, la hiperrealidad subyacente, diría Jean Baudrillard, a quien está también dedicado este poema, que controla nuestras percepciones y nuestra conciencia. Entonces, esta lectura son estos nuevos hombres del alba, y el poema se llama Espectros en el mundo material, con un epígrafe, y después, aquí en el oscuro seno del río más oscuro, en lo más hondo y verde de la vieja ciudad, estos hombres tatuados, ojos como diamantes, bruscas bocas de odio más insomnio, algunas rosas o azucenas en las manos y una desesperante ráfaga de sudor. Efraín Huerta, Los hombres del alba. Caminan bajo la lluvia ácida como una fatiga más entre las multitudes. Caminan sin dirección alguna sobre el asfalto de los guetos en los que viven enterrados, calcinados por los vapores hirvientes de las alcantarillas, que tal vez sean los humos crematorios de los cuerpos, los últimos gritos ahogados en la desaparición de quienes no pudieron soportar el peso de esa lluvia, suicidas, desertores. Lo saben, no lo dicen, no se atreven a pensarlo. Avanzan, huyen de los humos, aunque soportando la peste de irreconocibles formas, descomponiéndose bajo la tormenta. Caminan, ocultas sus cabezas bajo las sombrillas, con la vista al suelo, sin mirar jamás a los otros. Está oscuro y hace frío. La única luz son los reflejos de los anuncios de neón, iluminando los pequeños filamentos del diluvio que cae sobre estas carnes deshaciéndose. Caminan desdibujándose bajo la noche. Han cedido, están cediendo sus materias, sus percepciones, la mínima noción del ser que pudiesen haber forjado en milésimas de pensamiento y en antiguas batallas de la razón, al llamado tentador del simulacro. Una sonrisa de gato Cheshire que brilla en la oscuridad y que los atrae al espejo negro, pero incandescente, de los anuncios luminosos. Ese otro speculum de Alicia, cuya carnada es la emulación más perfecta de ellos mismos y del escenario de la simulación. Son fantasmas vagando en el mundo material. Sus engranes neuronales vibran a la par de la oscilación de las pantallas. Desean imantar sus dendritas hacia las fibras de luz en busca de una imposible adherencia, aunque poco importa si esto pueda realizarse. La visión es tan brillantemente hermosa que la sola imagen siembra el espejismo ultravioleta como único tinglado en la conciencia. La conciencia está mutando, la realidad está por desaparecer, se extingue bajo las brumas del modelo virtual. El mundo feliz que se despliega en esa dimensión, donde ellos estarán libres de su carne grotesca y gris, donde las frágiles redes en las que sostienen su existencia, la palabra de alguien cuya presencia en algún lugar de la red es una promesa protectora, las míseras acumulaciones para sobrevivir, la esperanza, las deidades en el viento, no estarían siempre a punto de quebrarse. El mundo donde ellos exorcizan lo precario de cualquier certidumbre, el miedo a esa opresión tenaz de un futuro que parece develar señales de lo adverso, el mundo donde ellos se libran del fantasma de la degradación, la enfermedad que pende sobre sus cabezas,
el horror de ser un amasijo del que todos huyen y que nadie reclamará, un cuerpo abandonado en cualquier intemperie de soledad, el tiempo donde él, ella, ellos se libran de toda carencia amenazante, de toda locura o de cualquier gesto de la deserción que los deje fuera, donde se aligeran, se libran de todo miedo. Será ese espacio subyacente donde siempre puedan comenzar de nuevo y donde no se está de más, donde no existe esa permanente sensación de no significar y donde sí hay un lugar para los lábiles, aunque no haya tal lugar. La sonrisa de Jess Hyde perfecciona aún más su media luna, se intensifica su mirada azul fosforescente, de pronto dilatadas sus pupilas ante el espectáculo del daño. Ha domesticado, dominado la subjetividad, convirtiéndola en un no ser, un no existir, al instalar como única aspiración al dios del simulacro, el superhombre en el superparaíso artificial, y aunque a ellos les sea posible proyectarse y cimentar un ser acorde, los escenarios se apagan, dejando a los seres como eternos anhelantes de esa luz fría. Caminan, siguen caminando, las luces de neón iluminan sus marcadas muecas. Sobre ellos merodea la sonrisa incandescente que aparece, desaparece, como un satélite orbitando sobre la gran esfera nube de las construcciones, como si fuera un planeta regente. En sus mentes reina la hiperrealidad y la van construyendo paso a paso, ensayan gestos, elucubran qué imágenes de sí serán propicias, se preguntan cómo pertenecer, permanecer, trabajan, piensan, respiran para la simulación, omiten a quienes no se adaptan a la esfera, están atentos al llamado fluorescente que dicta pensamientos, palabras, el guión de su existir, aunque también la esfera construye, deconstruye los espejos hasta no saber quién o qué construye, deconstruye a quién o a qué. Caminan, caminamos, somos espectros vagando en el mundo material y pronto menos que un jirón de niebla. Caminamos mientras nuestros cuerpos, la conciencia, se degradan bajo el tajo de la lluvia, nuestros rostros, nuestra psique, se pierden en la infinitud de los fuegos fatuos infrarrojos, rostros mentes de neblina evaporándose hasta ser el humo infecto de esos fiambres, descomponiéndose bajo las alcantarillas o en el asfalto bajo la lluvia ácida. Gracias. Hola, mi nombre es Jorge Fernández Granados. Ante todo agradezco esta invitación a conocer y compartir este espacio recién inaugurado que va a ser un recinto dedicado a la memoria literaria, a la memoria artística y por supuesto también a la presencia cultural de Marie-José y Octavio Paz. Esta casa, situada en el antiguo barrio de Tacuba, va a convertirse, esperamos todos, y para eso vamos a participar y aportar aquello que podamos hacer. Esperamos que se convierta en un sitio de reunión y en un centro de irradiación cultural y literaria. Nos cita también, nos reúne en esta ocasión el aniversario del natalicio del poeta Efraín Huerta y su vínculo, su amistad temprana con Octavio Paz. En fin, bueno, como todos sabemos, Efraín Huerta nace en 1914, un 18 de junio, en Guanajuato, concretamente en la ciudad de Silao, aunque gran parte de su vida la realizó en el Distrito Federal.
Comparte con Octavio Paz el mismo año de nacimiento, y no solamente eso, sino muchos recuerdos tempranos de juventud. Ellos estuvieron juntos en la preparatoria, la antigua preparatoria de San Ildefonso, donde se conocieron y hubo entre ellos una muy temprana y muy inmediata empatía, al grado de que, bueno, formaron en los años 30 juntos una revista conocida, célebre, que se llamaba Taller, y en esa revista, en fin, aparte de dar a conocer sus primeros pasos en la literatura, vinculó de alguna manera a Octavio Paz y a Efraín Huerta con un proyecto mayor, que era en ese momento la poesía y la literatura que se estaban gestando en el México post-revolucionario, que con los años nos daríamos cuenta que era uno de los grandes momentos de la literatura mexicana. Por razones de la vida, por razones de los caminos de la vida, podríamos decir, y también de las distintas posturas ideológicas, tanto Efraín Huerta como Octavio Paz tomaron un poco después caminos divergentes hacia los años 40 y los 50, pero yo creo que esos primeros años marcaron definitivamente en ambos, y no solamente entre ellos, sino creo que en toda esa generación, a la cual también pertenece, hay que recordarlo, José Revueltas, también del mismo año 1914. Yo creo que gestaron sobre todo los tres temas que son centrales en la poesía de Efraín Huerta, que son el amor, el tema amoroso, la ciudad, la gran metrópoli moderna que se va desarrollando y que es a la vez generosa y destructiva, y la lucha social, la conciencia política, que marcó toda la vida de Efraín Huerta. Y esos temas también están presentes en Octavio Paz e incluso en José Revueltas. Es decir, que yo creo que una generación tiene eso. Son preocupaciones centrales que los marcan y que, si bien van desarrollando con el tiempo caminos divergentes, tienen un tronco común, y ese tronco es el mundo que les tocó compartir, la perspectiva de su siglo que les tocó vivir, ¿no? Y en fin, quede esto solamente como un homenaje a la poesía de Efraín Huerta, a la poesía de Octavio Paz, pero quisiera llevarlo un poco más allá, lo que es en el fondo la poesía en la vida de distintos autores, ¿no? Y en fin, para ello quiero compartir 4 poemas de 4 diferentes autores en el tiempo, en el espacio, en la geografía, pero que de alguna manera marcaron, desde mi punto de vista, un sino particular, de alguna manera trágico. 4 poemas dedicados a 4 diferentes autores. No quisiera entrar en muchos detalles, supongo que la mayor parte de esos autores son conocidos, muy conocidos, pero simplemente para no dejarlos tan en el aire. El primero es sobre el poeta chileno Gonzalo Rojas, para mí uno de los más grandes poetas hispanoamericanos de la lengua española, ya muerto por cierto, pero bueno, que nos acompañó durante casi un siglo. La poetisa, no me gusta el término poetisa, me gusta más decir la poeta argentina Alejandra Pizarnik, quien nació en 1932, si no recuerdo mal, y muere trágicamente de propia mano, en fin, en los años 70. El otro es un poeta, podríamos llamarlo ruso, de lengua rusa, Osip Mandelstam, quien, bueno,
Su historia es también ya muy conocida. Prácticamente la mitad de su vida la pasa en prisión por temas políticos. Y finalmente un poeta de origen judío, Paul Celan, quien también tiene un fin trágico, en 1970 arrojándose a las aguas del río Sena en París. El primero de estos poemas se titula Carbón, de Gonzalo Rojas. Ahora que respiras ya sin dificultad, la noche en el otro oscuro oxígeno, ahora que en tu pecho cabe el huracán y su visita trae el golpe que avisa del apurado pulmón del mar que vuelve por lo vivo y anuncia que no, que nada basta. Ahora que ya no tienes peso ni impaciencia, ni memoria entrañable del Padre, ahora que la prisa por disolverte en tus innumerables minerales es la sola tarea de tu eternidad, ahora en fin, que tu ritmo es el penúltimo peldaño en la penumbra entre lo dicho y lo decible, yo te repito voz adentro del oído, que se ama cuando se ama mi Dios, solo una aquí, solo este solo del cuerpo tan solo, y la travesía tal vez la evaporada rosa de la respiración, pues acaso vine a decir que nada, que nunca, que nacemos, para presenciar, solo para presenciar a la impúdica y hermosa vida. Ella que hoy nuevamente ha bajado a la mina de tu ánima y enciende un fuego terrenal, un fuego subterráneo también, inagotable, de Grisú. Este otro poema se titula Insomnio, de Alejandra Pizarnik. Lápices de colores. Tu entera piedra y la punta que vigilaba el dibujo de un pájaro escapado de la jaula de tu mano. La noche más oscura de tu nombre. Es la que Flora y Antonio vieron con toda claridad cuando la iluminaste borrándola de golpe. Escribías en la oscuridad. Escribías casi exclusivamente en las horas más altas de la noche, pero lo hacías con lápices de colores. Hoy, por fin, finalizó el insomnio, porque te marchaste a aquel lugar donde quien muere despierta. Me duelen los ojos, Alejandra, que esperan abiertos tras la niebla de la madrugada para trazarte, para escribir contigo la última página del diario. Me duelen tus alas de seconal, que levantaron el vuelo al viento final de los desarraigados. Me duele la verdad de lo invisible. Dejaste la vida en un acto inolvidable. Dejaste la vida en un gesto de pureza incomprensible. Dejaste la vida, Alejandra, en un interminable secreto. Alguien me observa desde el fondo de la cerradura tras esa puerta cerrada. Presiento la mirada de alguien al otro lado de la página. Alguien está trazando con lápices de colores una sombra. Ahora mismo, alguien nos dibuja con todo detalle, Alejandra, desde el fondo de un sueño. Este poema se titula Nieve, de Osip Mandelstam. Como quien pretende cambiar de página en un libro de piedra y lee con los ojos del sueño una escritura del sueño. He dicho la verdad, pero es inverosímil. Perdí la batalla. Estuve en el bando equivocado. Creí y milité con quienes cada noche inventaban y prometían un mundo nuevo. Pero cada mañana, al día siguiente, el mundo volvía a ser el mismo.
y aquellos y aquello por lo que dimos la vida estaba cada vez más lejos de nosotros. Mi vida fue una prisión, pero en ella comprendí lo suficiente para aborrecer tanto como para amar la vida. Prisionero pregunté y maldecí todas las vidas que tuve que vivir para merecer esta. Prisionero pregunté y maldecí todas las voces que escuchaba en aquel minuto en que debía decidir ante la incertidumbre, la intacta, la íntima, la última justicia de cada uno de mis vocablos. Ahora oculto el fuego azul de mis palabras en un cuaderno clandestino y solo espero el final de la noche. Porque la nieve de Voronezh me reveló que el infierno es helado y el último poema está escrito bajo el hielo de Siberia. Ahora todo ha quedado atrás y fue un incendio donde ardimos tantos años hace ya que hoy cualquier nueva promesa ni siquiera sería justicia, sino la más extraña de las venganzas. Solo el amor y la memoria de Nadezhda me permitieron sobrevivir al gulag del olvido. Pero dejé escrita sobre el muro de la cárcel esta última pregunta. ¿Será posible que yo aún exista realmente, que esto que llega es la muerte verdadera? Morí en una prisión, pero entendí que todos de alguna manera nacimos presos. Y ese día posiblemente fui libre por primera vez. Y este último poema es un poema que habla sobre Paul Celan, poeta que se quitó de propia mano la vida en 1970, de origen judío. En fin, se titula Puente de Paul Celan. Digno es desaparecer en medio de la fiesta, oír la última canción y despedirse, sentir la cita que aguarda puntualmente en otra parte. Digno es sospechar que algo conspira contra la plenitud desde el origen. Por el oriente la luz de la luna aclara el fondo de las aguas heladas del Sena esta noche de abril de 1970, bajo el puente Mirabeau. Y lo que está frente a tus ojos oscuros aún tiene razón, pero ya no tiene sentido. El limo de las aguas del Sena, el ancestral río de las generaciones victoriosas de Francia, el ancestral río también de los exilios y las generaciones derrotadas de Europa, el limo de tantas historias anegadas en la nada, el río, sencillamente el río donde todo emerge y desaparece, despierta y renombra en tu cabeza súbitamente las imágenes y las presencias que ya en tu alma son, han sido y serán irreversibles. El otro, hondo, oscuro río de la memoria. Ansel Chernivtsi, Bukovina, Ucrania, tu padre, Leo, tu madre, Fixi, tus dos hermanos sin paradero y la interminable lista de los otros borrados o perdidos nombres en un campo de concentración en Moldavia, 1944. La pregunta, como tu cuerpo en el aire al caer desde el puente Mirabeau, quedó sin respuesta. La culpa, tal vez, del sobreviviente, eso dicen algunos, el último que sobrevivió para contar la historia, y la ausencia de lo más tuyo desde entonces en cualquier multitud.
el sueño recurrente de la huida y los disparos, el peso creciente de tu cuerpo que faltó en la fosa común junto a los otros. La culpa, probablemente del sobreviviente, eso dicen algunos. Pero la única gravedad que te atrae al fin hacia el desconocido fondo es probablemente la desterrada sombra de tu destino que te acechaba desde la masacre que arrasó a tu gente, a tu casa y a tu tierra. Aquel recuerdo que cumple finalmente su postergado día. Digno no es durar, sino tocar con las manos del testigo el hueco en el centro del mundo. El sello hereditario donde el exiliado y el perseguidor son todavía una historia por contarse. Digno no es dejar una lección, sino llevarse una pregunta. La genuina piedra milenaria en la mano hasta tocar el fondo, como tú, del Sena esta noche de abril de 1970. Porque tus palabras fueron en el mismo idioma de tus verdugos, la última pregunta al espejo de la oscuridad. Y abril es un libro que esperaste toda la vida para abrir esta noche bajo las aguas del puente Mirabeau. ¿Qué tal? Estoy muy agradecida de haber sido invitada a recordar al poeta Efraín Huerta, y para ello tengo unas palabras que me gustaría leerles. Por consejo de su hermano mayor, Rogaciano y Efraín Huerta, cuando fueron adolescentes decidieron cambiarse el nombre. Rogaciano prefirió Roberto y Efraín decidió llamarse Efraín Huerta, porque sonaba más contundente. De este hombre que era muy seductor, muy solar, muy atractivo para mujeres y hombres, conocido como el cocodrilo poeta, dice la leyenda que su mote surgió después de que supo la existencia del Club de Rotarios, del Club Leones. Por ello se dispuso a fundar el grupo del Gran Cocodrilo. Efectivamente, lo creó, y también se creó un manglar, un bosque, una selva a su alrededor. Rafael Solana decía en el prólogo de Los Hombres del Alba que Efraín no iba a ser un escritor muy leído porque no trata de abrir ventanas para el fácil acceso del lector a la intimidad de su poesía, sino que eriza de espinas en su desagradabilidad. Nunca será popular, decía Solana, ni las recitadoras incluirán estos poemas en sus programas, ni los liederistas les pondrán música. Sin embargo, advertía que a medida que el lector capacitado penetrara y disfrutara de sus versos, encontraría que la poesía de Efraín Huerta va marcando una profunda huella, convirtiéndolo en uno de los poetas más puros, más finos, más elevados. Octavio Paz decía que la poesía de la ciudad moderna empezaba con ellos, y Efraín se encontraba en el centro. El amor, la ciudad, la revolución fueron tres temas importantes. Bueno, tuvo muchos más, pero estos tres son como muy fáciles de ubicar. Con estos temas Efraín Huerta cantó, y cantó para darle juventud a todos los lectores, a todos sus lectores que ha tenido de diferentes generaciones.
Uno de los poemas que a mí me gusta mucho es el que titula como El amor y que fue publicado por ahí de 1937 en el periódico El Nacional. Se los leo. El amor. El amor viene lento como la tierra negra, como luz de doncella, como el aire del trigo. Se parece a la lluvia lavando viejos árboles, resucitando pájaros. Es blanquísimo y limpio, larguísimo y sereno. 20 sonrisas claras, un chorro de granizo o fría seda educada. Es como el sol, el alba, una espiga muy grande. Yo camino en silencio por donde lloran las piedras, que quieren ser palomas o estrellas o canarios. Voy entre campanas. Escucho los sollozos de los cuervos que mueren, de negros perros semejantes a tristes golondrinas. Yo camino buscando tu sonrisa de fiesta, tu azul de melancolía, tu garganta morena y esa voz de cuchillo que dormía mis nervios. Ignorante de todo, llevo el rumbo del viento, el olor de la niebla, el murmullo del tiempo. Enséñame tu forma de gran lirio salvaje, cómo viven tus brazos, cómo alienta tu pecho, cómo en tus finas piernas siguen latiendo rosas y en tus largos cabellos las dolientes violetas. Yo camino buscando tu sonrisa de nube, tu sonrisa de ala, tu sonrisa de fiebre. Yo voy por el amor, por el heroico vino que revienta los labios. Vengo de la tristeza, de la agria cortesía que enmohece los ojos. Ese poema es bastante atractivo por esta serie de imágenes que tiene, que resultan ser pues muy eróticas y pues también muy sonoras, aunque había una como crítica que se le hacía a Efraín Huerta porque se decía que sus poemas no tenían musicalidad, pero la crítica viene en el sentido de que no tenían la musicalidad que tiene el soneto, y justamente porque Efraín Huerta lo que estaba haciendo con el verso libre era dar otro sonido a la poesía, otro encanto y otra agudeza. Efraín Huerta, integrante y fundador junto con Rafael Solana y Alberto Quintero Álvarez de la revista Taller, que circuló entre 1938 y 1941 y que de ahí se hicieron 12 números. Esta revista fue criticada porque se decía que era una revista española hecha en México, debido a que en esos 12 números aparecían un poco más de 50 escritores mexicanos y más de 90 españoles. Y en ese sentido, bueno, pues sí, era una revista con una mayor potencia poética. Además de hacer esta revista, pues Efraín también trabajó muchísimo tiempo en el periodismo. En la Hemeroteca Nacional hay notas, hay artículos que se le publicaron desde 1937. Encontré un texto que habla sobre la obra de Efraín, pero propiamente artículos de Efraín empiezan a aparecer a partir de 1937. En estos artículos él habla de literatura, hace críticas muy interesantes, un tanto salvajes, en donde dice que hay escritores que ya están acostumbrados a copiar lo ya copiado y que las nuevas generaciones no están pidiendo cuenta a estos escritores, que ellos traen otra forma de transmitir
el lenguaje poético. Entre aquellos artículos que escribió y publicó Efraín Huerta, hay uno que se me hace muy interesante y que habla del fútbol, porque sabemos que él era un fanático del Atlante, era su equipo preferido, lo siguió durante mucho tiempo y debido a esa afición, pues hizo como un ensayo del fútbol y el fútbol en la escritura de varios poetas, de varios narradores, la mayor parte eran de Hispanoamérica. Este artículo se llama Un deporte, unos escritores. En este ensayo, Huerta hace una recopilación de fragmentos de la obra de varios escritores, de 12 escritores. En él advierte: en vísperas de la contienda por el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet, publicamos este curioso ensayo de carácter político deportivo, en el cual se revelan los afanes de una docena de escritores por hilvanar su obra a través de vicisitudes ligadas íntimamente al fútbol. Es un estudio armado, en fin, a pesar de la crítica literaria, dicho sea más sinceramente, contra la crítica literaria, y lo firma Efraín Huerta, 1978. De los 12 escritores a los que trae a cuenta el poeta, menciona: creo recordar que Alberti me contó la tragedia del húngaro Platko, muerto en plena acción en una cancha de Santander, España, el 20 de mayo de 1928. Recordaré algunas líneas. Nadie se olvida Platko, no, nadie, nadie, nadie. Oso rubio de Hungría, ni el mar que saltaba frente a ti sin poder defenderte, ni la lluvia, ni el viento, que era el que más regía. Y en tu honor por tu vuelta, porque volviste el pulso perdido a la pelea, en el arco contrario el viento abrió una brecha. Ni el final, tu salida, oso rubio de sangre, desmayada bandera en hombros por el campo. 22 osos rubios y un árbitro nos conmovieron en una fulgurante escena del ballet futbolístico de la Sala Tchaikovsky de Moscú, una noche de mayo de 1952. Ángeles o centellas, los muchachos del conjunto Moiseyev crearon en pocos minutos un paraíso deportivo deslumbrante. Hasta ahí esas líneas que recuerda de Rafael Alberti, y este ensayo Huerta lo termina diciendo: con una jugada genial, digna de un Pelé en Maracaná, se termina el segundo tiempo del juego literario. Silbatazo final: Juan Carlos Onetti, Juan Manuel Pilares, Emanuel Carballo, Rafael Alberti, Rafael Bernal, Jorge Luis Borges, Sartre, Mario Vargas Llosa, Leopoldo Merechal, Ernesto Sábato, Mario Benedetti y David Viñas se encaminan lentamente hacia las regaderas. Escribo bajo el ala del ángel más perverso. La sombra de la lluvia y el sonreír de cobre de la niebla me conducen, oh estatuas, hacia un aire maduro, hacia donde se encierra la gran severidad de la belleza. Escribo las palabras y el penetrante nombre del poema y no encuentro razón, flor que no sea la rosa primitiva de la ciudad que habito. Nunca el poema fue tan serio como hoy y nunca el verso tuvo la estatura de bronce de lo que no se oculta. Hacia el amor, las manos,
y en las manos, gimiendo, hojas de hierba amarga del pensamiento gris, secas raíces de una melancolía sin huesos, la danza del deseo muerto a vuelta de esquina y un sollozo frustrado gracias a la ternura. Hacia el amor, sonrisas, y en ellas, como almas, el malogrado espíritu de un mensaje que un día cobró cierta estructura y que hoy, entorpecido, circula por las venas. Nunca digas a nadie que tienes la verdad en un puño, o que a tus plantas, quieta, perdura la virtud. Ama con sencillez como si nada. Sé dueño de tu infierno, propietario absoluto de tu deseo y tus ansias, de tu salud y tus odios. Fabrícate en secreto una ciudad sagrada y equilibra en su centro la rosa primitiva. Al pueblo y a la hembra que enciendan cuanto hay en ti de hermoso y murmuren mensajes en tus oídos frágiles. Debes verlos con santa melancolía y un aire desdeñoso, mandarlos hacia nunca, hacia siempre, hacia ninguna parte. Quédate con la rosa del calosfrío, la rosa del espanto estatuario, la inmaculada rosa de la calle, la rosa de los pétalos hirientes, la rosa herrumbre del fiero desencanto, la primitiva rosa de carne y desaliento, la rosa fiel, la rosa que no miente, la rosa que en tu pecho debe ser la paloma del latido fecundo y el vivir con un pulso de gran deseo hirviendo a flor de labio. La rosa, en fin, de las espinas de oro que nuestra piel desgarran y la elevan hacia el sereno cielo, de donde la poesía nos llega mutilada, como ruinas del alba. Buenas tardes, agradezco la invitación que me hizo Leticia Luna a participar en este homenaje en torno a Efraín Huerta, y quise empezar con este poema que me gusta mucho, y a continuación voy a leer unas pequeñas líneas que escribí en torno a nuestro poeta. ¿Quién ganaba en las batallas cotidianas entre el poeta y el militante de izquierda? ¿Quién se imponía al alba y quién salía a conquistar mujeres y a cantar sus muslos y sus besos? En Efraín Huerta, stalinista frente al más radical de los trotskismos, la pasión y el deseo, la carne y los amores, marcaban un segundo tras otro en medio de catástrofes políticas, ideas y canciones. Por eso, amor, patria mía, es simultáneamente el amor por el México que no para de arder y por su propia hembra, por su mujer a quien abraza en tanto al oído le va contando la vida de Morelos o de Hidalgo. No nos dejes caer en la provocación y líbranos de todo Marx. Amén. Es un poemínimo que resume sus limitaciones y los alcances del poeta. 2 liberaciones y un solo grillete ya inviolable. La idea, la lógica aplastando la emoción en un juego de dobles que podría justificarse en la dulzura seca de absoluto amor. Un libro tempranísimo que nos revela a un poeta de resonancias gongorinas, pagando alegremente su tributo sensual, a quien por encima de parábolas y convicciones ofrece un sibilino concierto de azúcares sin redimir, de postres en zozobra. Y es tan actual que cualquier poemínimo suyo podría obtener 600 likes y tendríamos a un Efraín Huerta consagradamente influencer, tirando línea, marcando el ritmo, como lo hizo con sus vírgenes de asfalto y sus sátiros de acera y puesto callejero. Porque todo era un problema de crear, creer, croar. En una época donde él y Octavio Paz eran los únicos sepultureros de los contemporáneos. No asistíamos a los mismos cursos, dice Paz, pero gracias a Rafael Solana y a Carmen Toscano conocí a Huerta. Fuimos amigos y nunca dejamos de serlo. Lo fuimos tanto que me invitó a ser uno de los 2 testigos de su primer matrimonio. Más tarde, las pasiones políticas nos separaron y nos opusieron, pero no lograron enemistarnos. Vi en él siempre al Efraín de nuestra adolescencia, al poeta apasionado e irónico, al amigo un poco silencioso y afable. En su trato, Efraín era cortés y discreto, como buen mexicano. Por eso, continúa nuestro Premio Nobel de Literatura, muy joven aún, Efraín Huerta ingresó en el Partido Comunista de México. Era amigo de Enrique Ramírez y también de José Revueltas, con quien comparte el año de nacimiento también en 1914. En esos años comenzó a escribir poemas políticos en los que se esforzaba por ajustarse a los moldes estrechos del realismo socialista. Por fortuna, pocas veces lo consiguió enteramente,
de modo que aún en sus poemas de propaganda hay líneas y fragmentos que son relámpagos de poesía. Nada más alejado de los gustos poéticos y del temperamento de Huerta que el didactismo de esa literatura doctrinaria. Curiosa, o más bien dicho, reveladora contradicción, en esos años en que estaba poseído por la certeza de participar en el movimiento ascendente de la historia. ¿Habrá conservado esa ilusión hasta el final? Escribía en uno de sus mejores poemas: nunca digas a nadie que tienes la verdad en un puño. La Rosa Primitiva, 1950. Esta línea revela, una vez más, que el poeta acaba siempre por vencer al ideólogo. Ahí termina la cita de Octavio Paz. El recolector de estampas citadinas se convirtió con el tiempo en la referencia para entender las sílabas con las que habla la ciudad, este hormiguero, este panal que tiene un orden íntimo y desenfrenado. Por eso, celebremos a Efraín Huerta, el gran lector de nuestros adoquines y baldosas, de nuestras amarguras e impotencias. Y ya para terminar, voy a leer 3 poemas míos como parte de un pequeño tributo al maestro Efraín Huerta. Mi sueño era arrancarme el corazón y contemplarlo detenidamente frente a mí, observando sus músculos, la capa de grasa, la enorme cava y sus ventrículos. Mi sueño era entender mi corazón, cuánto mide, cuánto pesa, cuánto sabe de mí. 2. Me voy con todo y corazón, me lo llevo conmigo. Debe haber un paraíso para los corazones inflamados, los de sangre inflamada, los que quemaban venas al latir. Debe haber un cielo para los corazones decorados, torcidos, encarnados en la piel y en el hueso, con rebabas y clavos. Que otros presuman de otras partes del cuerpo, las piernas, el cerebro, las manos laboriosas, el brazo con su pértiga. Yo presumo de un corazón de alta velocidad que despierta en las noches y deambula en el cuarto matando arácnidos o escupiendo en la sopa o en el vaso de vino para hacerlo más rojo. Y ya por último, dueño de una prole fantasma, propietario de un celo innumerable, carcomes, ríes, desbastas, pero aún inmóvil, abasteciendo el higo de la duda, te incorporas a la masa, vives en la muchedumbre, esa forma falsa de llamar a los galgos e irrumpir en el teatro con un arma. Caes, sí, pero de un modo triste, lento, pernicioso, porque nada es ya tuyo, y observas el transcurrir sin pausa de fórmulas y signos, la boca con sus labios hinchados, el ombligo con su luz de farol, anunciando, allá abajo, el risco de coral, el breve acantilado en que irás a morir de un salto, de un mínimo salto hacia el vacío. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros autores invitados. La Casa Amarillo Sello Octavio Paz, el Gobierno de la Ciudad de México, a través del DIF capitalino, la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura agradecen la valiosa participación de los poetas Armando González Torres, Claudia Posadas, Jorge Fernández Granados, Refugio Pereira y Sergio Briceño. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Buenas tardes.